México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas querida audiencia, muy buenas desde España. Aquí son las 6 post-meridian de la tarde, las 18 horas en mi Españita, 1 hora menos en Canarias. Por eso es el horario tipo de Madrid, ¿no? Pero Canarias es 1 hora menos porque está más cercana a la otra orilla, a nuestros hermanos fraternales latinoamericanos. Y desde el programa Enlace Iberoamericano, también a su vez hermano de otro podcast radio que tiene Prensa Mercosur, que es Enlace Sudamericano, que se emite los sábados, pues queríamos señalar que hoy venimos casi cargados de regalos con los Reyes Majos y Magos, porque estamos celebrando, y el tema del día de hoy sería un tema para todos de los Reyes Magos y lo que representa esa tradición, pero fundamentalmente, además de los Reyes Magos, queremos hablar de la diversidad de cristianismos en la Navidad iberoamericana, la diversidad de creencias en la Navidad iberoamericana. Y para eso tenemos pues una persona que representa perfectamente y encarna ese espíritu iberoamericana de Panamá y que lleva muchos años aquí en España. Él nos lo contará el pastor Miguel Ángel Félix Rodríguez. Desde Panamá lleva haciendo una gran labor para extender el sentido de la trascendencia, que nos explicará muy bien él. Y ahora tenemos que pasar a las noticias un poco regionales y locales, y para eso vamos a pasar siempre con nuestro implícitamente raudo y veloz corresponsal en Bogotá, que es don Carlos Castañeda, que me parece que está por ahí por Bogotá queriendo contarnos alguna noticia de su terruño. Está por ahí don Carlos, ¿verdad? Aquí estamos, don Javier, amigo mío, un placer de saludarlos, a Gilson y Pastor, un abrazo, Miguel Ángel. Una temperatura aquí en Bogotá muy agradable, un sol espectacular a esta hora aquí en Bogotá, 12:05 de la tarde, comienza ya la tarde aquí en Colombia. ¿Y qué les puedo decir de Colombia? Un revuelo a nivel de noticia me refiero, que es la primera, digamos, tormenta política en este 2024. Y ya les voy a contar, se trata de que este miércoles, el día de ayer, tras la confirmación desde hace ya varios meses de la ciudad de Barranquilla está al norte de Colombia, dice Panama Sport,
que Barranquilla ya no será la sede de los Juegos Panamericanos y del Caribe en el 2027. El presidente de Pan Am Sport, Neville Ilch, manifestó que se retiró la organización de los Panamericanos al considerar que Colombia incumplió con el contrato firmado en una carta. Se argumenta el incumplimiento de los requisitos. Sobre esta situación, amables escuchas y oyentes de Enlace Iberoamericano, sobre esta situación la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, emitió un comunicado anunciando la sorpresa del gobierno, la decisión Pan Am Sport. En conversación con Neville Ilch, presidente de Pan Am Sport, la ministra del Deporte de Colombia, Astrid Viviana Rodríguez, llegó a un acuerdo para efectuar el pago total de $8 millones durante el mes de enero de este año 2024. En tanto existía una dificultad para hacerlo durante la vigencia del 2023, señalaron desde esa cartera y desde el gobierno nacional. El revuelo es el siguiente. Es que algunos dicen que bueno, es culpa del gobierno por no pagar a tiempo esos dineros a la organización, pero otros dicen de que no es culpa del gobierno, sino es culpa de la alcaldía, que ese era un tema ya muy, digamos, interno de parte de la alcaldía de Barranquilla, y entonces están haciendo los ingentes esfuerzos para que nuevamente reconsidere Pan Am Sport, para que nuevamente Barranquilla y Colombia, por supuesto, tengan los Juegos Panamericanos en el 2027, Javier. Sí, perdóname, que nuestros hermanos colombianos deben de sopesarlo todo, y como tú lo has dado de una manera muy objetiva, pues estoy de acuerdo con todo lo que dices. Tenemos aquí también otros corresponsales, pero me parece que nuestro director Gilson querría, antes de volver a hablar con nuestro invitado, presentar alguna noticia tal vez de esa zona. Luego lo haré yo. Gilson, mi director. También tenemos a Noris y Yadira. Si usted les da paso y las presenta, se lo agradecería. Perfecto, Javier Bertea. Un saludo a todos los oyentes de Radio Mercosur. Fuerte abrazo para todos aquellos que están en sintonía de más un Enlace Iberoamericano. Y bueno, la Triple Frontera está acá trabajando con turismo. Nosotros hemos podido constatar que las cataratas del Iguazú ha tenido en ese año más de 3 millones de visitantes, turistas de varias partes del mundo, lo que nos hace creer que el turismo es una de las mejores inversiones que hay en el mundo, ¿no? Entonces nosotros hacemos de todo para fomentarlo, y a través de la prensa Mercosur, Radio Mercosur, estamos haciendo el trabajo de proyección turística de la Triple Frontera con los intendentes municipales de Mingaguazú, también Hernandaria, Ciudad del Este, Presidente Franco, Foz do Iguazú y también Puerto Iguazú, lado Argentina, ¿no? Entonces, un saludo cordial a todos ellos que están en sintonía. Y bueno, Javier, tantos invitados maravillosos, dejo ahí para que tú apresente a Yandira, ¿no? Que nos ponga la cámara, y también para Noris, que nos apresente ahí en ese día maravilloso, jueves, ¿no? 4 de enero de 2024. Fuerte abrazo. Muchas gracias, director Gilson. Pues como tú bien dijiste, Noris debería de presentársenos y comentar si hay alguna noticia relevante que quiera señalarnos, o prefiere entrar en la conversación más adelante. Dígame, Noris. Tienes que quitar el mute del micrófono, me da la impresión, ¿no, Noris? Ya que entraste, ¿puedes presentarte algo? Me parece, querido director, que tiene problemas. Noris, debes de quitar el mute. Si no, esto no funciona. Es lo que tiene las nuevas tecnologías. En el micrófono debes de dar en el micrófono, porque si no, no te podemos oír, Noris. Bueno, mientras ahí ya está. Muy bien, Noris, coméntanos. Bueno, buenas tardes. Me gustaría pues escuchar primeramente y luego más tarde pues opinar. Muchas gracias, Noris. Y bueno,
Damos la palabra a Yadira, que se nos presente también ante nuestra audiencia. Noris ha sido muy escueta, pero también debería presentarse de qué zona es y todo esto. Bueno, Noris. Somos de acá de Asturias, España, y estamos como misioneros acá en Asturias. Muy bien, bueno, es que nuestra audiencia no sabe tanto como puede saber Miguel Ángel o yo, ¿comprendes? Entonces, aunque tú lo das por evidente, ten en cuenta que estamos hablando con una audiencia muy grande de Iberoamérica y deberíamos de presentarnos. Pues muchas gracias, Noris. Y Yadira me parece que también podría presentarse y decir desde dónde nos está hablando para que veamos que el movimiento de los pastores evangelistas funciona por todo el mundo. Dígame, Yadira, ¿puedes comentarte algo o presentarte alguna cuestión, Yadira? Debes de quitar también el micrófono. En cualquier caso, veo que tenemos algún pequeño problema de manejo y por lo tanto, Miguel Ángel, decirte que Yadira Lezcano hablará más tarde si quiere o no. Esto es, sí. ¿Me entiendes, no? Seguro que sí. En cualquier caso, estás tú para representarnos. Yo antes de pasar contigo quisiera decir un par de noticias de mi Españita, de mi España y de la Unión Europea, pero en cualquier caso, la primera que me parece interesante y que está hoy muy de actualidad es que el líder de la oposición, Feijóo, gallego, sabemos que en Latinoamérica nos llaman gallegos hasta todos los españoles. Bueno, pues Feijóo, que fue presidente de la Comunidad de Galicia, pues pide disolver aquellos partidos que promuevan el referéndums independentistas, porque ahora hay una ley que se está aprobando, que es la ley de amnistía, y el Partido Popular plantea, el partido de la oposición de centro-derecha, una enmienda para poder ilegalizar a esos partidos en caso de que no por su ideología, sino porque promuevan o relancen un referéndum de independencia. En otros países europeos todo este, digamos, tipo de referéndums que promueven la independencia son también disueltos. Al igual que aquí ya se aprobó una ley que los partidos, digamos, filoterroristas o terroristas o que apoyan al terrorismo, pues también pueden ser disueltos. En cualquier caso, en este caso no se trataría de terrorismo, sino de promover la independencia a través de un referéndum. Por otro lado, yo tengo una noticia porque hoy vamos a hablar de un tema, digamos, de trascendencia, no solo de Reyes Magos, que son los deseos que pedimos, sino que también detrás de eso, como hemos dicho, además de los Reyes Magos, queremos tratar un tema que es esa diversidad de creencias y de, digamos, diversidad cristiana en la Navidad iberoamericana, y esa diversidad comprende unas creencias que muchas de ellas tienen un gran sentido de la trascendencia. Es más, estas fechas tienen su origen en ese sentido de la trascendencia, que es el nacimiento de probablemente una de las personalidades o personajes más importantes de la historia de Occidente, sino que además de ese nacimiento también tiene pues la venida de los Reyes Magos y ese reconocimiento. Bueno, sobre todo ese sentido de la trascendencia en la cual se basan estas fiestas, que a su vez probablemente tengan origen en otros tipos de fiestas más paganas, pero eso es harina de otro costal. Yo querría decir que hoy me ha llamado la atención, probablemente por esa necesidad de trascendencia, y perdónenme que saque este tema, pero me parece que también es señal que los suicidios en adolescentes en España crecieron un 32% en los últimos 3 años o 4, 32%. Y es una tendencia creciente y que señala el informe de la Universidad Complutense de Madrid, que es la primera causa de muerte de jóvenes y adolescentes entre 12 y 29 años en España. Y va en aumento, como he dicho. Y ese informe de la evolución del suicidio en España en la población infanto-juvenil, te repito, de 12 a 29 años, es un informe que se viene elaborando desde el 2000 al 2021. Es un grupo de investigación psiquiátrica y de salud mental y epidemiológica de la Universidad Complutense de Madrid. Pues acaba hoy de ver la luz, bueno, ayer, que hoy lo publicaron en la prensa. Y creo que esta enorme, situación desesperada en que miles de niños, digamos, e infantes, ¿no?, y adolescentes se quitaron la vida, hay que decirlo, que es uno de los problemas que tiene la juventud, y creo que una de las causas, si me atrevo a decirlo, porque aquí lo señalan, es esa ausencia de sentido de la trascendencia, de valores, de vacuidad, de no sé, debilidad en sus creencias. Creo que es una noticia muy grave que la mayor
parte de los jóvenes ya no mueren en accidentes, sino por suicidio, entre 19 y 29 años, entre 12 y 29 años. Creo que es algo que las autoridades deben tomarse muy en serio, porque esta epidemia de salud mental, unido a las depresiones, creo que va a tener mucho que hacerse sobre ellas en un futuro. Y para hablar de ese sentido de la trascendencia, consideramos el directorio oportuno pues establecer, ya que la población iberoamericana es en principio mayoritariamente católica, hay otras muchas creencias y otros señores que no son agnósticos, son ateos, pero yo quería señalar la segunda corriente más importante de creencia trascendental y religiosa, que son los movimientos evangelistas, y pues tiene varias ramas, como nos lo comentará el pastor Miguel Ángel, pero él se refiere a los pentecostales, que es la que más está creciendo y que ya suma unos, pues casi, si contamos el 30% de África, estamos hablando de unas 700 millones de personas, y si contamos sobre todo Latinoamérica, estaríamos hablando, creo yo, él nos lo dará con mejores cifras, unos 300 millones. Antes de pasar a comentar con mi invitado y buenísima persona, Miguel Ángel Félix Rodríguez, quisiera decir que habíamos dejado, gracias a que así me lo indicó el director, un correo electrónico para que la gente solicitara y pidiera aquellas cosas a los Reyes Magos que cree que serían esenciales para su colectivo, más de zona, local, regional, o en cualquier caso incluso nacional y iberoamericano. Y he recibido algunos mensajes, algunos de gente muy especializada, que me han abierto mucho los ojos en las necesidades que tiene Iberoamérica. Pero eso lo pasaremos a hablar un poquito más adelante, porque tenemos otros muchos invitados y yo quisiera que ellos pues intervinieran. Yo creo que, por lo tanto, nuestro programa hoy se lo dedicamos a nuestros jefes, y así me lo dijo Gilson. Nuestros jefes es nuestra audiencia, son nuestros oyentes, son nuestros seguidores en Instagram, en Facebook y lo que antes era Twitter, en X, y son nuestros lectores de Prensa Mercosur, un diario online, prensamercosur.org, que cada vez está creciendo más entre nuestra comunidad y fraternal hermandad, digamos, iberoamericana. Pues creo que tenemos esos temas pendientes. Por un lado, el sentido de la trascendencia de otras creencias cristianas, como es esta que les he dicho de los evangelistas, y por otro lado, esto de las peticiones a los reyes que han hecho. Y con esto paso la palabra también a algunos invitados que están por aquí, como son Sandra, que está esperándonos aquí, también puede decir algo y presentarse de dónde nos está hablando. Sandra, ¿puedes hablarnos o no quieres comentar algo sobre desde dónde hablas? Quitando el mute, por favor. También tenemos a otro pastor que creo que es de obligado cumplimiento, el pastor Freddy. Tiene usted la palabra, porque creo que podrías abrirnos también muchas claves para este sentido de la trascendencia que tanta falta nos hace. Dígame, pastor Freddy. Música, Freddy. Javier, música. Un gusto. Para mí es un honor participar con ustedes. Gracias al ingeniero Gilson, que acaba de mandarme el link, y estoy escuchando atentamente. La verdad que... Pues muchas gracias. Usted nos podría leccionar muchísimo. Para nuestra audiencia, si me disculpa, Freddy, ¿desde dónde nos habla? Desde Itapúa, Paraguay. ¿Y podía comentar de dónde queda Itapúa para que nuestros oyentes y hermanos latinoamericanos sepan por dónde queda más o menos de Paraguay, en qué zona queda de Paraguay? Porque Paraguay, yo cuando digo mi Españita, Freddy, por cierto, que algunos emails me han criticado, oiga, ¿por qué dice usted Españita? Bueno, mire, pues voy a decirlo varias veces. Porque España tiene 500.000 kilómetros cuadrados y Portugal poquitos más. Bien. España, cabrían en Brasil 17 Españitas. En Argentina me parece que cabrían 7 u 8 Españitas. En México cabrían 4 o 5 Españitas. Y claro, si usted ve ese enorme hemisferio que llamamos latinoamericano y compara con el territorio español, comprenden que, con todo mi cariño, tenga que decirle de alguna manera mi Españita, cuando en la otra orilla tenemos ese enorme conjunto y comunidades de hermanos latinos
y comprendan que si España cabría 17 veces en Brasil, comprendan que la llame mi Españita. Perdóneme, Freddy, ¿podría comentarme desde qué zona está entonces para que sepamos dónde identificarlo en Paraguay, ¿sabe? Más al norte, más al sur, cerca de Asunción. Paraguay es un pedazo de España. Muchas gracias, padre. Estamos nosotros en el sur, ya frontera con la Argentina, cerca de Encarnación. Estamos sobre la ruta sexta, camino que va de Ciudad del Este a Encarnación. Estamos a una distancia de 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Encarnación. La ciudad de Argentina. Sí, estamos a 40 kilómetros del río Paraná, que divide la frontera entre Argentina. Estamos... ¿Y a cuántos kilómetros están de Brasil? ¿A cuántos kilómetros están de Brasil? Porque están ustedes cerquita también, ¿no? Sí, Brasil aproximadamente unos 150 o 140 kilómetros. Muchas gracias. De la capital que queda en el otro lado, digamos, queda en el lado oeste o mirando, digamos, para el Pacífico, porque nuestros oyentes, más o menos, ¿qué quedará? ¿Cuántos kilómetros? La capital quedaría a 600 kilómetros aproximadamente de aquí. Sí, bueno, Paraguay tiene una extensión aceptable también, un poco menos que España, pero en cualquier caso, sabe que hoy he pasado una noticia, que es que Paraguay es el estado de nación que más ha crecido de Latinoamérica, ¿no? ¿Sabía eso, hermano Freddy? Sí, en estos 10 años aproximadamente estamos viendo un desarrollo y una evaluación también bastante buena en el sentido económico, en cuanto a lo comercial, y por qué no también, a pesar de que muchos paraguayos están en otras naciones también, esas inversiones retornan al Paraguay, y eso es lo que estamos viendo, el desarrollo. En mi ciudad hace 12 años que estoy aquí y estoy viendo desde este tiempo de 10 años para acá, ha crecido bastante, muchas construcciones, muchos edificios, cosa que no veíamos hace 20 años atrás. Pues quería presentarle a nuestro pastor de la zona europea, de esta zona, digamos, española del norte de España, y quería presentarle a nuestro pastor Miguel Ángel, si puede ser, para que charlen ustedes, porque no se conocen y son dos pastores que parece que son evangelistas ambos, y me imagino que yo, si no tengo, perdóneme, toda la información, creo que son ambos no solo evangelistas, sino, en fin, que se presenten, porque parece que son de la misma, digamos, aunque ahí ya le digo, es muy delicado porque incluso hay 5 ramas de los evangelistas o más, ¿no? Yo no me atrevería a ser tan sutil para poder diferenciar una de otra. Si son tan amables, pueden presentarse. Miguel Ángel, te presento a Freddy. Freddy es nuestro pastor de Mercosur y Miguel Ángel, acuérdate de quitar el micro porque si no, no te podemos oír. Estás otra vez en mute. Freddy, ¿puede usted presentarse? Porque él me parece que tiene problemas del mute. Freddy. Excelente. Yo estoy ya cerca de los 20 años a tiempo completo que estamos como misioneros. Empezamos plantando iglesias. Soy pastor de la Asamblea de Dios Misionera, perteneciente al movimiento de Asamblea de Dios del Brasil, reconocido a nivel mundial como el mayor movimiento pentecostal del mundo. Por el crecimiento, y hablar de movimientos, también las actividades que hacen en cuanto a las misiones. Perdóname, Freddy, es muy interesante este dato que ha dado, y creo que nuestros oyentes le llamaría Freddy o Pastor Mújica. Prefiero casi el Pastor Mújica y Pastor Miguel Ángel. Es importante señalar que usted cree que es el ámbito religioso que más está creciendo, que son los pentecostales, ¿no? Querría que dijera uno este crecimiento y qué representa en el mundo, digamos, del protestantismo este movimiento pentecostal, y por qué está creciendo tanto, por qué cree usted que está creciendo tanto el movimiento pentecostal.
por las actividades realizadas. En el Brasil, por ejemplo, la Asamblea de Dios es considerada el mayor movimiento que ha crecido en el sentido de eventos. Se caracteriza más por eventos. Los grandes congresos que se realizan en el Brasil, así como en Camboriú, por ejemplo, que aglutina a miles de misioneros. Y la organización, por ejemplo, conocida como Gedeones, Misioneros de la Última Hora, que se realiza entre abril y mayo en Camboriú, aglutina a muchos pastores a nivel nacional en cuanto a Brasil y mundial también, porque allí se recaudan fondos para auspiciar los trabajos misioneros, así también alimentos, medicamentos. La organización cuenta con varias barcazas, en el cual que 2-3 veces al año envía hacia África países mayormente necesitados, así como India también, que no solamente llevar mensajes como el Evangelio, sino que también demostrar el amor de Dios de una manera tangible, así como cajitas. Muchas gracias. Pastor Mújica, que también quería comentarle que se podría hablar de un número determinado de feligreses o fieles pentecostalistas, hay un cierto, sí, se podría hablar de un número determinado en el ámbito latinoamericano. Ya digo que en África sé que es el 30% de los pentecostales, pero en Latinoamérica se podía, o por lo menos en Paraguay, podría usted decirnos qué porcentaje de gente sigue esa trascendencia o esa religión. Sí, cristiana, por supuesto, es cristiana, obviamente. En Paraguay se había hablado hace 12 años atrás que un 3%, hoy los habitantes, o sea que habitantes de Paraguay serían más de 8 millones. Y hace 12 años atrás en una estadística, pero ahora estamos trabajando según una estadística porque hay una variedad, no solamente pentecostales, sino que hoy en día se reconoce al bautista, se reconoce a las organizaciones evangélicas como las tradicionales, los conservadores. En Paraguay hay varias, como podríamos llamarlo, no iglesias, sino que sinagogas judías también. ¿Por qué? Porque la colonización en Paraguay es mixta. Hay alemanes que fueron refugiados ya antes de la Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, de Europa hacia estas regiones. También están los menonitas, que son bastantes aquí en Paraguay. En la parte de Chaco, por ejemplo, son todos menonitas, y también son considerados como la doctrina anabatista. Están evolucionando también en Paraguay. En este sentido nuestro, la Asamblea de Dios. La Asamblea, cuando dice usted la Asamblea, se refiere a la Asamblea de Dios, ¿no? Sí, la Asamblea de Dios. ¿Por qué? Porque se llegó, como es reconocido en el Brasil y a nivel mundial por el movimiento que realiza en cuanto a la Asamblea, es considerado como el mayor movimiento pentecostal, pero hoy en día se puede diferenciar entre pentecostales y asambleanos. ¿Por qué? Porque la Asamblea de Dios trae una costumbre ya por los fundadores suecos que vinieron como misioneros de los Estados Unidos después de lo que sucedió en las calles Azusa, por ejemplo, el derramamiento del Espíritu, el avivamiento como se conoce. De allí surge ese movimiento pentecostal. Al llegar en una línea, en un nivel, se queda allí, pero el movimiento asambleano se ha guardado la costumbre, se ha guardado las doctrinas y se ha marcado una diferencia. Por eso que hoy en día, si vamos a hablar de todos los movimientos evangélicos o iglesias cristianas evangélicas, se diferencia entre bautistas, las iglesias conservadoras y las pentecostales y las asambleanas. Bueno, y si me permite, yo quisiera que Miguel Ángel dentro de poco comentara una cosa por comentarle a usted. Repito, para nuestros oyentes y nuestra audiencia, que deben de conocer, pues igual que en democracia hay mucha oferta política, que en el mundo de la trascendencia
que sepamos que hay mucha oferta ya en Latinoamérica de ese sentido de la trascendencia, que a lo mejor, por eso he sacado estas noticias, que a lo mejor necesitan otro punto de vista, otra perspectiva, otro enfoque, para que la gente tal vez tenga, aquel que quiera, pues tener ese sentido de la trascendencia. Yo, antes de pasar con Miguel Ángel, que me parece que ustedes deben de hablar, le quería decir a que nosotros, hay pentecostales, pero hay también como 3 o 4 variables en los pentecostales. Unos llaman trinitarios, otros trinitarios de la Santísima Trinidad, y otros también unitarios. ¿Podría comentarnos simplemente, y luego ya pasan ustedes a conversar, esa diferenciación entre los pentecostales? Pastor Miguel. Profesor Pastor Mújica. Miguel Ángel, coméntanos tú esa especie de pequeña diferenciación. Vale, ante todo, buenas tardes, Freddy, y a todos nuestros oyentes de toda Iberoamérica. Encantado. Ante todo, soy el Pastor Miguel Ángel, como bien lo comunica nuestro querido Javier. Somos panameños, estamos aquí ya un poco más de una década. Estamos en el norte de España, como lo dijo Javier, en Asturias, el Principado de Asturias, capital Oviedo. Es un poquito complicado, Javier, y creo que también es el pensamiento de Freddy, poder explicar la ramificación del protestantismo en toda América Latina y, por qué no, en el mundo. De cierto es que hay corrientes que abrazan el movimiento pentecostal, es decir, el carisma de los dones del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes con esa capacidad, ese poder para realizar la obra que Dios ha enviado a través de su Hijo Jesucristo. De hecho, ya lo mencionas, por lo menos Hechos 1:8, una vez que Jesucristo muere y resucita, se les aparece a sus discípulos, a los apóstoles sobre todo, y a una gran parte de discípulos, y les dice a ellos en particular: no se vayan, sino quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, hasta que se cumpla la promesa. Sí. Digo esto, Javier, para decirte que el movimiento protestante pentecostal es el que tú bien dices que mayor crecimiento ha tenido en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente se le da libertad al Espíritu de Dios, que es Dios mismo, para obrar, para sanar enfermos. Es el Espíritu Santo en ti, cuando tú abres tu corazón y te predican la palabra, es el Espíritu Santo que te convence a ti de la existencialidad de Dios, del poder de Dios. Te convence a ti de que eres un pecador y que necesitas a Dios para perdonar tus pecados, pero más que tus pecados, para tener bienestar, salud mental, salud emocional, ¿entiendes? Entonces, ese crecimiento que dices tú a nivel mundial es abismal, porque cada día los ciudadanos del mundo, incluyendo España, incluyendo Panamá, te puedo hablar de estos 2 países un poquito, está creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tradicional no conoce la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no se les predica de eso, no se les enseña de eso, la doctrina no es esa, por lo tanto están ignorantes, están ciegos, y estar ciego es no conocer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Correcto. Entonces las iglesias están quedando vacías, las tradicionales, y están siendo abrazadas las iglesias protestantes, sobre todo este movimiento pentecostal, pues porque la gente está siendo satisfecha sus necesidades, la necesidad de ser querido, la necesidad de ser aceptado, de ser perdonado. Eso lo está haciendo las iglesias protestantes, sobre todo en general, pero yo me suscribo a la pentecostal que bien tú mencionas. Está atendiendo esas necesidades que la economía no lo atiende, porque por mucho dinero que tú puedes tener, no puedes tener la paz que solo Dios te puede dar a través de Jesús, sobre todo, y el carisma, los dones del Espíritu Santo.
Miguel Ángel, tú me comentaste y nos corroborará el pastor Mújica, me comentaste que había una serie de fases que tú sentiste en esa llamada tuya, y ahora comentabas que la primera fase es aceptar, reconocer y entregarse a lo que representa Jesucristo y la Biblia y lo que representa, bueno, los libros sagrados vuestros. Esa aceptación es la que hace. Voy a resumir las fases para que luego tú las complementes. Vale. Esa aceptación del feligrés hace integrarse en el concepto de comunidad cristiana que vosotros, como bien dices, aceptáis también al reconocer y entregarse a Jesucristo. Después tenéis lo que a ti te ocurrió, esa aceptación, tú me comentaste que fue por parte de tu abuela, que te llevaba a los movimientos evangélicos, y a los 12 años tú ya sentiste esa aceptación. Después a los 17 años tú tuviste esa llamada ya que querías ser un pastor, y que por lo tanto, bueno, ya nos lo explicarás, que realmente sentiste esa llamada que es un plus a la aceptación, donde claro, quieres predicar. Tú fuiste un profesor, tenías tu maestría y tu trabajo de geografía y demás, y dabas clase docente de una manera laica, pero sin embargo sentiste esa llamada con un sentimiento muy profundo, y curiosamente tuviste otra tercera, digamos, como vosotros decís, no sé si es avivamiento, o otra tercera llamada, ¿no? Que fue la de la devoción por Europa. Tú elegiste desde Panamá sin saber muy bien Europa, y luego España, y luego te decidiste, pudiendo estar en otros sitios de España, por Asturias también, por otra llamada, otra cuarta llamada. Sí. Si no he recorrido mal ese ámbito, digamos, de tu vida religiosa, si me apuras decirlo así, ¿podías comentarnos estas 4 fases que sufriste tú así muy brevemente, por favor? Que también quisiera que nuestro pastor Mújica, que es el pastor de también, además de que tenemos otro tipo de religiosos de Prensa Mercosur, ¿podías hacer un recorrido sobre la biografía religiosa de estas llamadas aceptaciones y llamadas y devociones que tuviste? Sí, Javier, y todos nuestros oyentes, el Evangelio hoy en día se ha propagado muchísimo porque precisamente hay personas llamadas por Dios que le dicen sí a ese llamado. Yo te comentaba en estas horas pasadas, yo te comentaba un poquito mi trayectoria. Yo era una persona común, corriente, un ciudadano común y corriente panameño, que tengo un familiar cristiano evangélico, en este caso mi abuela. Yo era un crío de 12 años cuando yo empecé a asimilar, ¿verdad?, el evangelio, las buenas nuevas. Perdóname, Miguel Ángel, es importante para nuestros oyentes. Tu abuela era evangelista, pero tu madre era católica, ¿no? Mi madre era católica, obviamente, sí, mi madre era católica. Mi padre no vivía con mi abuela. Ambos, padre y madre, no evangélicos, pero mi abuela, que es la madre de mi padre, sí era cristiana evangélica. Y claro, por ser yo familiar, yo visitaba a mi abuela. La influencia de ella, yo quedé terminando asistiendo a una iglesia evangélica. Y con el transcurrir del tiempo, eso me penetró tanto, me gustó tanto, que yo era muy, muy religioso, asistía siempre a la iglesia. Y desde muy pequeño, te estoy hablando 12, 13, 14, 15 años, yo fui aceptando, ¿verdad?, más y más esa influencia cristiana, evangélica, pentecostal en mi vida. Recuerdo cuando tenía yo 17 años, como te comenté, sentí fuertemente ese llamado. Yo te comentaba qué es ese llamado. Es una voz en tu interior que te habla y te dice: Miguel Ángel, tú tienes una misión que hacer. Hay mucho tipo de misiones, pero el llamado es uno, que Dios te llama a cumplir una misión. Y bueno, ya para eso yo era ya casi un adulto de 18 años y con más conciencia le comento esto a nuestro pastor. Él me dice: Miguel Ángel, tú tienes un llamado como pastor, como predicador, pero coméntalo con tu familia y todo esto. Y mis padres
mi padre, que no era creyente todavía, era el que me daba sustento, y él me dice: yo te aconsejo mejor que termines tu universidad. Tú también querías estudiar en la universidad. Entonces le dije, vale. Yo entonces, ya graduado del bachiller, entro a la universidad y bueno, pasaron los años. Termino mi carrera de licenciatura en Geografía e Historia, y para esa época ya yo estaba ya casado, ¿vale? Y ahí empieza ya mi vinculación más al llamado, porque ya tengo más conciencia, estoy ya un adulto con familia prácticamente, y se lo comento al pastor y él me dice, bueno, puedes meterte a la universidad a estudiar teología. Entonces yo ingresé a la universidad allá en Panamá, a la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios. Somos de Asamblea de Dios, ¿no? Y bueno, para esos momentos ya termino mi carrera, ya tengo 2 hijos, que son los únicos que tengo, ya hoy son adultos, y me dice el pastor, bueno, vamos a enviarte a un viaje exploratorio a España. Para ese entonces yo estoy conociendo en un congreso iberoamericano en Panamá, estoy conociendo a Juan Carlos Escobar, es el actual presidente de las Asambleas de Dios. El pastor mío me presenta a Juan Carlos y se hace el enlace para que yo explore un poquito el llamado que tengo en mi corazón. Y entonces el pastor Juan Carlos pues nos abrió la puerta del ministerio aquí en España. Yo estuve en 5 comunidades, eso fue en el 2010. La primera comunidad estuve aquí en Asturias, y compartí una palabra en una pequeña capilla, una pequeña iglesia, y aquí Dios empezó a tratar con mi corazón. ¿Cómo es eso de que Dios trata contigo? Bueno, cada uno debe saber cómo Dios trata con el corazón. Te da convicción, te habla indiscutiblemente a través de la Biblia. Si no te habla a través de la palabra, cuestiono mucho ese trato de Dios. Segundo, Él usa a tus autoridades para confirmarte algo, en este caso el llamado que tenía yo. Él usa a personas X que tú ni conoces, que son también evangélicos o pastores o ministros, como quieran decirlo, y cosas que solamente tú puedes saber en tu corazón, porque tú eres tú, no eres 2 personas. Y cuando estuve en Asturias, Dios usó una cosa muy sencilla, ¿verdad? A mí un hermano me regaló un anillo, y yo estaba casado en Panamá, y un hermano cristiano, claro, y yo estaba en Panamá saliendo para España en ese viaje exploratorio, y yo hice una oración en ese coche cuando salgo de la iglesia. Hice una oración sencilla: Señor, ¿qué significa este anillo? No sé, a este hermano no lo conozco muy bien, yo no sé qué significa este anillo, y esa oración la hice así sencillamente, ¿no? Y cuando estoy en Asturias, una española, una hermana de la iglesia, que nos acoge pues en esta reunión para conocernos, ¿sabe? Para ver si es aquí en Asturias donde yo iba a trabajar como misionero. Perdóname, Miguel Ángel, es importante que conozcan que a ti te ofrecieron 4 o 5 sitios de España además de Asturias, ¿cierto? Sí, exactamente. ¿Qué eran? Sí, ¿por qué? Yo como tenía la primera iglesia que visité aquí en España es esta, la de Asturias, en Mieres. Y esta hermanita, yo estoy viendo un mapa en la pared, porque soy geógrafo, y me dice ella, pastor, ¿usted está aquí en Asturias? Le digo yo, sí, hermana, lo sé. Entonces ella dice algo que nadie sabía. Nadie sabía. Yo a esta hermana española la conozco ahora, en ese momento. Y ella me dice, usted para ser pastor en Asturias tiene que ser... No, me dijo, no así me dijo. Usted para ser rey, pero jocosamente, usted para ser rey en España tiene que ser príncipe primero en Asturias. Y a mí eso fue una señal grande que Dios me habló, porque yo sé. ¿Por qué? Porque yo empezaba mi gira. Entonces yo oraba al Señor, Señor, ¿qué significa este anillo? Y Dios me dice, bueno, el anillo antiguamente solo lo usaban los señores feudales, usaban los monarcas, y era como una especie de sello. Y yo decía, Dios mío, esto me suena como que yo tengo que estar aquí, porque la única comunidad de las 17 y 2 comunidades autónomas que tiene España, la única comunidad que lleva el nombre de monarca es el Principado de Asturias.
Y en ese entonces Felipe de Borbón no era rey todavía, era príncipe, es el primer hijo de Juan Carlos de Borbón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo entendí así en mi interior, como una señal de Dios, que antes, Miguel Ángel, de tú esparcirte o irte a cualquier otra comunidad a pretender a quedarte allí a hacer obra misionera, yo entendí ya, sin haber ido todavía a Valencia, que era la segunda comunidad que me mandaron, a Madrid, a Andalucía y a Murcia, ¿verdad? Sin haber ido allá todavía, porque la agenda empezaba primero con Asturias, ya yo sabía que era aquí donde Dios quería que yo empezara mi vida como misionero. Muy bien, un recorrido muy... Sí, y singular. de hecho viajé a las otras comunidades, estuve los días que me mandaron allá y fue algo fenomenal, encantado yo con todo lo que me permitieron hacer aquí pues en España, pero ya en la gira final con el pastor Juan Carlos en su iglesia, en su oficina, él me pregunta: Miguel Ángel, ¿qué piensas de tu gira? Dime algo positivo. ¿Crees que aquí es el sitio para tú hacer tu vida misionera? Le digo: pastor, sí. Y me dice: ¿y qué comunidad te gustó? Le dije yo: pastor, yo creo que va a ser Asturias. Y él, así como asombrado, me dice: ¿por qué? Porque Asturias es bien difícil. Él me dice, y yo me echaba a reír porque ahora lo entiendo. Fue la señal, y otras tantas que no vale la pena mencionar porque es larga la historia, pero claro, esa anécdota en particular fue la que el Señor usó para darme convicción de que aquí debería yo empezar mi vida. Yo creo, para que no haya malas interpretaciones, cuando tú hablas de feudalismo, de nobleza, hablas de la nobleza del espíritu, hablas de la nobleza de vuestra, digamos, claro, valores espirituales, hablas de una nobleza espiritual. En ese señor sentido, y también, claro que igual que a Jesucristo le llamaban Rey de Reyes, pues, y la Biblia, Javier, y los que me escuchan, la Biblia habla a todos los que le hemos recibido como nuestro Dios, como nuestro Salvador. La Biblia habla de que nosotros somos santos, pero también dice que somos reyes y sacerdotes. Claro, yo no soy Borbón, por supuesto, no tengo cara ni mucho menos, pero soy un rey espiritual, desde el punto de vista espiritual. Soy un sacerdote, como antiguamente los sacerdotes, ¿verdad?, ministraban las cosas santas de Dios. Todo lo que hemos... nuestros oyentes también, porque deben de conocer que vosotros tenéis un sentido especial de la gracia o de la fe frente a las obras, y creo que esa también es otra de las claves que distingue la mayoritaria digamos religión católica en el ámbito iberoamericano de lo vuestro. ¿Podías explicar este concepto de gracia y llamada de Jesús frente a las obras en el sentido católico del término, para que nos distingamos? Un texto bíblico, el apóstol Pablo dice: vosotros sois salvos por gracia, y esto no es de vosotros, sino don de Dios. ¿Y qué es la gracia, Javier, oyentes? La gracia es sencillamente el favor inmerecido de Dios que tú y yo tenemos. Una vez que tú vienes a Jesús y lo haces a Él, tu Señor y tu Salvador, ¿verdad?, por una fe sencilla, y por fe tú lo recibes, a partir de allí en adelante tú eres salvo. Y eres salvo no porque dejas de pecar, ojo, porque cuando te entregas al Señor, el Espíritu Santo te va a ayudar a dejar el pecado, porque por tus propios méritos y tu propia fuerza no puedes abandonar el pecado, porque como dice Pablo en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, siendo todos los seres humanos pecadores, ¿cómo ser salvo? ¿Cómo vivir en una sociedad sumida y comida en el pecado? ¿Cómo es eso? El apóstol lo aclara y lo explica, que somos salvos por la gracia, y la gracia es el favor, es el permiso, es el regalo, el don que Dios te otorga a ti para vivir una vida santa. Aún siendo ya salvo, siendo ya creyente, y por debilidades o por descuidos que pecaras, ¿sabes qué dice Dios? Por lo menos Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tú le pides al Señor que te perdone,
¿Y qué sucede? Dios te perdona por su gracia. Porque, vuelvo, repito, dice, donde abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia de Dios. Que es la gracia de Dios. Favor, favor y favor y favor. Cuantas veces tú le pides al Señor que te perdone al día, es la gracia, porque la gracia es más grande que el pecado y que el error y que la debilidad. Entonces, subrayamos, Javier, si me permites, no somos salvos por obras. Yo me puedo portar bien toda una vida, pero eso no me hace salvo, porque entonces nos envaneceríamos de nuestras obras, y los ricos y millonarios que tienen dinero son los primeros que salvarían, y los pobres que no pueden hacer grandes obras, entonces no se salvarían. Pero no es así, es para pobres, es para ricos, para todo tipo de personas. Quien a Cristo recibe la gracia. Recibe la gracia. Bien la gracia. Hay otra cosa que creo que nuestros oyentes y yo me interesa mucho, que es vosotros que tenéis que interpretar individualmente la Biblia, porque no hay tanta, digamos, burocracia espiritual o intermediario, en el sentido de que habláis a través de la Biblia con Jehová, con vuestro Dios o con Dios. Sí. Ese sentido de la libertad que da, primero que tenéis que saber todos leer, porque si no, no podríais interpretar la Biblia, y luego tenéis ese concepto de libertad. Es un segundo punto que creo que nos diferencia frente a, digamos, la fe mayoritaria católica. ¿Puedes explicarnos un poco de ese sentido de libertad de interpretación que yo digo? Es una pregunta interesante y sencilla y preciosa de comprender y de explicar incluso. ¿Por qué se da ese fenómeno, Javier y oyentes? Dice la Biblia en el libro de Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como único Dios y Salvador de tu vida, tú recibes el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad que viene a vivir dentro de ti. Y es el Espíritu Santo, Javier, y todos los oyentes iberoamericanos, es el Espíritu Santo, es el que te da a ti el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Es el que te convence, es el que te enseña. Como dice Juan 15, Juan 16 dice, y Él os enseñará, y Él os convencerá. ¿Él quién es? El Espíritu Santo de Dios. Javier, recuerda que son tres la divinidad en una sola: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se manifestó en el Antiguo Testamento como Dios, ¿sabe? El Hijo se manifestó en el tiempo del Imperio Romano cuando nació, ¿verdad? Al morir Jesucristo, Él se fue, pero ¿qué hizo? Dice, no, Jesús hablando, no os dejaré huérfanos. Una persona huérfana es una persona que está ausente de cobertura, de tutoría, de una paternidad. Entonces, al irse, aquí termino, Javier, al Jesús irse, o sea, a morir, resucitar e irse al Padre, los discípulos y todos los creyentes que iban a surgir posterior a esto, no iban a quedar sin Jesús, iban a quedar provistos de otro Jesús, que es el Espíritu Santo. Correcto. Porque los tres son uno. Correcto. Me parece importante, recalcando lo que ahora señalas, que Pentecostal viene de 50 días después de la Pascua, o sea, de la muerte y resurrección de Jesucristo, 50 días, por eso el Pentecostal es el Penta, 50. Y nuestros oyentes creo que les debes explicar qué ocurrió esos 50 días después del día de Pascua. Y por eso os llamáis pentecostales. Sí, se lo resumo así de esta manera. Por lo menos Hechos de los Apóstoles pertenece al Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 1, por lo menos Jesús, una vez que resucita, le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque ellos tenían planeado irse, cada uno, como Jesús ya murió, el maestro murió, cada uno a su rollo, este era pecador, este era publicano, este era cobrador de impuestos, qué sé yo. Bueno, ellos obedecen a ese mandato de Jesús. Estaban esperando allí en el aposento, orando allí por varios días hasta que llegara esa promesa que Él les decía, no se vayan hasta que seáis llenos del poder del Espíritu Santo. Bueno, ellos estaban ahí unos 120, incluyendo mujeres,
Y de repente vino del cielo, así lo dice literalmente el Hechos 1 y Hechos capítulo 2. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló. Y dice, ese viento trajo, ¿verdad?, como lenguas de fuego que se asentó a la boca de todos los que estaban allí. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es el Espíritu Santo, Javier, es el que ahora está haciendo la obra de Dios. Es el Espíritu Santo que está dentro. Correcto. Bueno, hay dos temas que quiero decirte, que hay gente, porque yo veo que tenéis detrás de ese movimiento evangelista muy buenos teólogos, y no quisiera pues ahora ser pesado con nuestra audiencia, ¿comprendes? La teología es un tema bastante pesadito a veces, pero bueno, como yo me acerqué un poco y soy licenciado en Derecho, comprendo, porque en Filosofía del Derecho y tal también, y luego hay Derecho Canónico, se estudia aquí Derecho Canónico en España, en fin, que tenemos un pequeño acercamiento a ese mundo, y en cualquier caso sí decirte que quisiera decir algo que tú y yo hemos señalado, que es que esa libertad de interpretación de la Biblia hizo que los países protestantes, tuvieran que obligadamente educar en la lectura, y por lo tanto, sobre todo desde la invención de la imprenta, a sus fieles. Sabían leer todos, estaban educados, y además, como tenían esa libertad de pensamiento, permitieron trasladar esa libertad de expresión y de pensamiento al ámbito científico. Y comentábamos tú y yo que Francis Bacon, sin duda una de las grandes personalidades del protestantismo anglosajón, en su obra Novum Organum, y que tiene otra, La Nueva Atlántida, que habla de que los inventores y los investigadores intentan descubrir a través de la naturaleza el pensamiento porque Dios se expresa a través de la naturaleza, y entonces saber cómo funciona la naturaleza es saber lo que nos está indicando Dios. De alguna manera no era soberbia, sino con toda humildad querer comunicarse de otra manera con él. Con la libertad de expresión salió el método empírico y el método científico, aunque eso me permitió, tú estabas de acuerdo conmigo en todo esto, ¿verdad?, en este análisis. Sí, claro. Y entonces creo que es curioso comprobar varios fenómenos que se dieron en el mundo anglosajón a través del protestantismo, en general en el mundo protestantismo. Uno es ese fenómeno científico, y por lo tanto que luego derivó en el ámbito tecnológico. Otro es el ámbito democrático, porque vosotros elegís de alguna manera a los pastores, y que tenéis que tener, digamos, vuestros feligreses de acuerdo. Me explico, hay un sentido democrático, sobre todo en el calvinismo. ¿Estamos también de acuerdo en eso? Claro que sí, perfectamente. Y entonces, y luego también, por eso hay tanta diversificación entre los protestantes y de los evangelistas, porque permitís ese margen de actuación de la libertad de expresión y de pensamiento. ¿Estamos también de acuerdo en eso? Exactamente, correcto. Esas libertades se trasladaron también al ámbito, digamos, social o laico, y produjeron estos tres fenómenos que yo digo. Uno, que son extraños en la historia. Uno, el democrático, realzado con ese sentido de la trascendencia. Max Weber ya habla de la ética protestante del capitalismo. ¿Te acuerdas de esa obra? Más o menos, sí. Algo bien. Sí. La ética protestante del capitalismo señala esto, que es el mercado el que dice, si tú prestas a los demás bienes o servicios bien, ellos te lo agradecerán en este caso con dinero, ¿no? Y por lo tanto no está mal visto que si tú haces buenas obras para los demás, ellos te lo agradezcan. Eso es, digamos, el espíritu del capitalismo protestante, el espíritu democrático, otras grandes instituciones, y también porque además realzan al individuo, porque vosotros no necesitáis intermediarios para hablar con Dios, y el individuo tiene mucho poder porque puede interpretar y comunicarse, como tú bien dijiste. Y la tercera es el método científico. Yo creo que esas tres nos hacen que el mundo anglosajón pues haya podido avanzar en muchos aspectos, a mi entender, institucionalmente. ¿O crees que estoy equivocado? Claro, y lo podemos ver, y no sé si esto lo que voy a decir choque o contradiga, pero es mi humilde opinión. Y por eso puedes ver esto, querido Javier y oyentes, que la parte norte de Europa, si la vemos desde el punto de vista del desarrollo social, económico, es más desarrollada. ¿Por qué? Porque esa parte norte abrazó el evangelio protestante.
Quiere decir esto, como tú muy bien lo decías, el evangelio, que es la palabra de Dios, Javier, ayudó a la persona, a la sociedad, a pensar, a razonar, a escoger entre esto y aquello. Mira, hay un versículo, ahora que tú mencionas eso, hay un versículo bíblico que lo menciona Jesús en el evangelio. Dice así, parece que esto no está en la Biblia, pero está en la Biblia. Dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Y se le dará al que más tiene. Entonces, te das cuenta que hay principios dentro de nuestra supuesta democracia que a veces, más que llevarnos a un avance, nos atrasan. Correcto, Miguel Ángel. Hay otro punto que también me parece que es reseñable y que debe subrayarse, que es ese acercamiento que tenéis desde el ámbito del corazón, más casi que de la razón, de la emoción. Como tú y yo señalábamos, que el corazón tiene sus razones que la razón no comprende, y ahí hay un componente de mucha trascendencia. Yo diría que ahora incluso la ciencia lo está aceptando, y hay libros de ellos, que la mecánica cuántica ya no obedece a lógicas científicas ni nada, se escapa de toda la valoración, llamémosle, de la ciencia tradicional. Es como si abrazara estos principios que estamos hablando, ¿no? Y tú dices que esa emoción, que ese sentimiento, que tú sientes esa llamada, si de verdad eres honesto y la sientes de verdad, ese sentimiento, y comentábamos tú y yo, la razón, que muchas veces razonamos después de haber decidido emotivamente. Quiero decir, la razón justifica lo que tus sentimientos y emociones ya han decidido. ¿Podrías explicarnos la importancia que tenéis vosotros a eso que yo llamaría sentimiento religioso? Sí, Javier. ¿Por qué? Porque, mira, la Biblia, que es el manual de fe y conducta de todo creyente, de todo cristiano, es el libro que es perfecto. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19, ¿verdad? Sus mandamientos son rectos y alegran el corazón. Ahora, atendiendo a tu pregunta, no sé si será atinada exactamente a lo que de repente tú estás buscando, o no sé si... Yo lo que te quiero dar a entender con mi respuesta es que la Biblia nos dice de que el corazón no es más que tus pensamientos. Mira, Proverbios, famoso libro escrito por Salomón, el sabio Salomón, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Digo esto, pensamiento y corazón, tal es él. Ahora, si yo me apego a lo que dicen los profetas, ejemplo, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento nos dice que engañoso y perverso es el corazón. Si yo quito la palabra corazón y pongo pensamiento, vas a encontrar que es verdad en la sociedad. ¿Qué quiero decir, Javier? Oyentes, que el pensamiento del hombre es de continuo el mal. Dice otro texto. La gente a veces asocia el corazón con este dibujito de San Valentín. Eso no tiene nada que ver. Eso es un órgano muscular, ¿verdad?, que bombea la sangre. Eso es biología. Pero el corazón que habla la Biblia no es el corazón de enamoramiento, es el corazón que es el pensamiento, que también tiene que ver con el alma, mente, voluntad y emociones. Y entonces, apegándome a lo que dice Jeremías dice que el corazón es perverso y engañoso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Solo Jehová lo conoce. Es decir, ni tú ni yo conocemos lo que tenemos en el pensamiento, lo que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque esto nos traiciona. Tú de repente dices, voy a hacer esto, y al cabo de unos minutos tú haces otra cosa. ¿Por qué? Porque el corazón es débil. Otro texto muy importante que ilustra lo que tú quieres decir. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada. El libro de Proverbios, que se lo recomiendo que lo lean, 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, guarda tus pensamientos. ¿Por qué? Dice Proverbios, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Es decir, el ser tuyo proviene de tus pensamientos. Tú eres producto de lo que tú tienes en tu pensamiento. Eres producto de lo que tú piensas. Tal como tú piensas, así tú eres.
Entonces, concluyendo mi intervención a esta pregunta, don Javier, la Biblia es el libro por excelencia para lavar tus pensamientos, para ordenar tus pensamientos, para impulsar tus pensamientos a ser pensamientos positivos, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz y no de angustia. ¿Entiendes? La Biblia, Pastor Miguel Ángel, hay algo que deben de conocer también nuestros oyentes, fundamentalmente del área católica, es que cuando tú te refieres a la Biblia también incorporas a ella el Nuevo Testamento, todos los evangelios. Nuevo Testamento, sí. Dime lo que incorpora. La Santa Palabra o Santa Biblia está compuesta de 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 pequeños libros, el Nuevo Testamento tiene 27 pequeños libros. 27 en el Nuevo y 39 en el Antiguo, suman 66 libros sagrados que tiene la Biblia. Son los libros que se consideran inspirados por Dios, 66 Correcto. libros. Yo no sé si el pastor Mújica querría comentar algo, pero yo luego tendría pendiente un par de cosas, si nuestro director nos lo permite, que era que como panameño, yo curiosamente, y hablando de esa intuición o de ese sentimiento de que tú hablas, quisiera que hablaras de Panamá como un país que es el encuentro de los mundos, ¿no? Panamá tiene 2 tipos de fusiones, queridos oyentes. Uno, que une 2 océanos los más importantes del planeta Tierra, sí. Panamá, que a través del canal y el colateral nuevo canal, pero no solo une eso, es que Panamá, y nos comentará Miguel Ángel, después de, si quiere hablar algo el pastor Mújica, estaríamos muy honrados, y conversar algo con el pastor Miguel Ángel, que Panamá tiene además una enorme fusión de asiáticos, de chinos, coreanos que fueron a construir, y criollos, y negros, y de toda índole, europeos del norte y tal, y nos lo comentarás un poco más tarde, pero yo, si me permites, querría dejar esto pendiente por si acaso el pastor Mújica querría comentarnos algo, que todavía no hemos cerrado el tema de, digamos, de las otras creencias cristianas, ¿no? Que también celebráis la Navidad. Y quisiera decir, por ejemplo, el pastor Mújica, que realmente Reyes no lo celebráis como nosotros, sino que realmente vuestro día importante es el día del nacimiento, el día que nació Jesús, sí. En Belén, ¿no? Lo que aquí llamamos Nochebuena. Vosotros los Reyes lo trasladáis a Nochebuena. ¿Podrías comentarme algo? Y no sé si, perdóneme, pastor Mújica, ¿quiere usted comentar algo en torno a esto? Sí, estuve prestando atención a las declaraciones y la vida desafiante al ser sensible a la voz del Espíritu Santo, el pastor Miguel Ángel. Es sorprendente, y también el gran desafío en estar en Europa. Algo notamos nosotros la diferencia en cuanto a lo que es aquí en la parte de Centroamérica. Norteamérica sabemos que fueron colonizados por los puritanos y tienen esa facilidad y esa sensibilidad también al Espíritu Santo, por más de las costumbres que tienen, ¿verdad? Pero como mencionaba al principio, ¿dónde surge el pentecostalismo? Para nosotros, sabemos bíblicamente en Hechos capítulo 1:8, donde el Señor dice: y recibirán poder, serán revestidos, ¿verdad? Para muchos podemos llamar teorías en el sentido de allí surge la iglesia cristiana, la iglesia evangélica del Nuevo Testamento. Sí. Nuevo Testamento. Otra teoría es donde fue traspasado con la lanza al Señor Jesús estando en la cruz, donde sale agua y sangre, donde relacionando con de dónde salió Eva, de la costilla, del costado de Adán. Entonces esas teorías se manejan en punto de vista, dónde surge la iglesia, dónde empezó la iglesia. Nosotros que venimos de la Asamblea de Dios, como estaba mencionando también las diferencias hoy en día en cuanto a doctrina, enseñanza, están los que son extremistas, están los que están los conservadores también. Conservadores. Sí, conservadores. Y ¿dónde surge este movimiento pentecostal? Según historias, en la calle Azusa, en los Estados Unidos.
donde se rompe, y se cree también de que hay ciertos tiempos, así como en Israel, 1000 años, cada 1000 años sucede algo sobrenatural. También se habla de que cada 100 años sucede también algo. Nosotros creemos que la pandemia fue algo que Dios permitió para que la iglesia hoy en día pase, podemos decir, una zaranda y un Pastor tiempo. Múgica, yo quisiera, si me permite, comente, es que ya estamos fuera casi de horario y esto va muy deprisa. Ahora son las 19:10, ya ha pasado 1 hora y 10 minutos de programa. Yo quisiera que fuéramos específicamente muy escuetos y aquí no sé si alguien quiere pedir la palabra. Yo estoy abierto a que en los diversos corresponsales que tenemos, incluido nuestro director, pero quisiera que ustedes conversaran más y que nos acercáramos más a nuestros oyentes, porque lo que intenta el Enlace Iberoamericano es tender puentes entre todo lo que representa nuestra grandísima cultura en su diversidad, pero que tenemos unos denominadores comunes. En este caso, pues sin duda, ese cristianismo que está interpretado por vosotros de otra manera, pues tendréis a muchos católicos que, de hecho, por eso estáis creciendo tanto, que de alguna manera abrazan vuestras creencias. Y yo quisiera señalar que esa conversación entre vosotros fuera para tender puentes de alguna manera ecuménicamente, aunque no es lo que pretendo decir, sino que nos uniéramos en esta Navidad que celebra, sin duda, esa unidad entre todos a través de ese símbolo que representa el niño Jesús, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo que al menos hay un gran denominador común entre todos. Y esto por eso es un enlace iberoamericano. Queremos hacer puentes. Ya sabéis que pontífice viene de puente y que uno de los puentes grandes, pues también pueden ser los canales. Un canal une 2 océanos, en este caso el de Panamá. Y yo quisiera, Miguel Ángel, que ese sentido de la unidad saliera de alguna manera, ¿no? Los puntos en común que tenemos, además de la lengua, pues esa religión que es la del cristianismo, ¿no? ¿Qué tal os lleváis con el mundo católico? Pues yo quiero decirte, yo era católico, yo era católico de pequeño, ¿sabes? Yo iba a la iglesia católica de pequeño. No mucho, porque mi madre, como ya sabes, todos son católicos, pero de boca, pero no van a la iglesia. Pero yo recuerdo pocas veces, pero iba a la iglesia. Entonces, yo tengo una premisa, Javier, Freddy y los que nos oyen en este momento. Mi premisa es que dice Juan, el Evangelio de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no busco enemigos, yo busco amigos. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad presentarle el Evangelio de salvación como a mí se me presentó en su momento, cuando tenía 12 años. El Evangelio llegó a mí a través del testimonio de otros. Mi abuela, los feligreses de aquella vez, de aquella iglesia, yo pude ver algo diferente en ellos que me impactó, que yo quise eso. Entonces, si yo rechazo a musulmanes, a este o aquello, a lo otro, entonces, ¿qué clase de evangelio yo estoy demostrando? Porque el evangelio es buenas nuevas de salvación. Es la noticia que trajo el ángel Gabriel, ¿verdad?, a los pastores de campo de ovejas cuando estaban en vigilia guardando la noche de sus rebaños. Ellos recibieron esa buena noticia de parte del ángel. No temáis, he aquí os doy buenas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, dicho esto, mis queridos iberoamericanos, yo como un hombre mortal, creyente, ahora en esta función de ser un hombre de Dios, de llevar la palabra, yo quiero tu amistad, no tu enemistad. Y si algo nos puede unir es Jesús de Nazaret, el Salvador, el personaje principal de estas fiestas de fin de año, la Navidad. Y no los reyes, porque los reyes traían presentes a Jesús. ¿Y por qué celebrar los reyes? Correcto. Sí, el rey de reyes
está siendo ignorado. Hombre, es un poco incongruente, ¿no? Pero bueno, sí, estamos para compartir. Correcto. Diríamos, hay algunos intervinientes que piden la palabra o no. Yo quiero decir que, bueno, somos varios. No sé si Claudia quiere hablar o si alguien quiere comentar algo. El propio nuestro director Gilson, ¿alguien quiere intervenir? Porque, bueno, aunque están los dos pastores, intentamos democratizar esto y que todo el mundo pueda... Que se haga... Claro, que podríamos decir que el amor al prójimo y a Dios es el gozne de esta vida cristiana que une, ¿no? A todos los que son cristianos, ¿no es así? Sí. Amarás a tu Dios y a tu prójimo, ¿no? Como a ti mismo. El amor a Dios y como a ti mismo, claro. Es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, pues si estamos de acuerdo en eso, en esa base de la cristiandad, con eso tendríamos bastante, ¿no? Si llamáramos al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Y en cualquier caso, yo quisiera hacer referencia a eso que tú comentabas. Tú en Panamá, que en breve vas a ir para allá, ¿qué notas de la sociedad panameña en este sentido? Es una sociedad un poco distinta, ¿no? Más cosmopolita, muy universalizada, ¿no? Para estar ahí, porque claro, pasan, no solo tiene muchísimas fusiones de razas, históricamente, podías comentar algo lo que representa esa, no solo esa fusión entre océanos y tal, sino la fusión entre los propios panameños, ¿no? Ese cosmopolitismo. Sí, algo que me causó mucho asombro, mi primera vez cuando yo fui a París, yo fui en metro, no en avión, venía de acá de España, ¿no? Y entonces cuando llego y me bajo en una de esas estaciones de Madrid, yo decía, Dios mío, ¿seguro que estoy en París? Yo pensaba que estaba en África. Chistosamente, porque había demasiada gente de color, y entonces eso me hizo recordar mi ciudad Panamá. Panamá hay gente blanca, hay gente amarilla, hay gente india, hay gente negra, hay gente mestiza, mulato, hay de todo para escoger, y eso tiene su razón de ser. Panamá es la parte más estrecha de las Américas. El istmo de Panamá une, como muy bien lo dijiste, Javier, los dos océanos más grandes, ¿verdad?, de este planeta Tierra, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Por esa característica particular de Panamá, hoy Panamá es producto de esa situación geográfica. Allí se construyeron desde mucho tiempo atrás cosas que crearon ese paisaje geográfico y humano que tiene el país, como lo es el ferrocarril de Panamá. Fue el primer ferrocarril transcontinental del continente, ¿entiendes? Se construyó en Panamá. ¿Por qué? Porque se descubrió oro en California, y el extremo este de Estados Unidos no podían atravesar California porque eran desiertos inmensos, eran montañas y toda esta historia. Entonces le era más fácil bajar a Panamá, construir un ferrocarril, que tomó 5 años construir un ferrocarril, ¿verdad? Y bajar al sur, al Pacífico, y subir bordeando la costa y llegar al oeste californiano y explotar ese oro. Entonces, sí, además te diré que no solo era por esa zona, antes del ferrocarril, utilizaban el río San Juan en Nicaragua con Costa Rica para eso mismo. Previo a ese ferrocarril ya... digamos, se colonizó, que eso la gente no lo sabe mucho, no sabe que la colonización no fue como cuenta las películas de vaqueros, esencialmente por carromatos que atravesaban esos 4.000 kilómetros y de desiertos y demás. No, la colonización fue de barcos del este que llegaban a Nicaragua, subían el río San Juan, y luego entre el lago Sulentinay, me parece que se llama, y el Pacífico, pues habrá, no sé, 50, 60 kilómetros, y luego al ver esto y construir por eso construyeron ese ferrocarril. Realmente el Pacífico americano se colonizó por esta ruta. Y más todavía, mucho siglo atrás. Eso del ferrocarril fue en 1800, pero mucho tiempo atrás, ¿verdad?, se descubre el mar Pacífico, el mar del sur, desde Panamá,
porque se usaba un río famoso, el río Gatún en Panamá, ¿verdad? Hoy que se convirtió en lago Gatún, ¿verdad? Sí, claro, tiene la presa del lago Gatún. Sí. Exacto, entonces por la posición, ¿sabe? Geográfica, esta estrechez que tiene el istmo panameño le creó esa situación que hoy vive. Hoy Panamá es un país bancario de gran envergadura. Una de las bancas más grandes del mundo lo tiene Panamá. El canal de Panamá, ustedes saben, pues es una de las octavas maravillas del mundo que ha unido precisamente día a día, ¿verdad? Esas embarcaciones inmensas que pueden atravesar de un lugar a otro. Antes del ensanche del canal era 9 horas. Si me permites, hay dos anécdotas que quiero decir. Bueno, como tú bien sabes, los mares del sur, que se llamaban así por los españoles en vez del Pacífico, el Pacífico luego vino de la travesía que hicieron a Filipinas también los españoles, porque en la primera travesía de la Vuelta al Mundo parecía que era un mar muy tranquilo, aunque era enorme y tenían los vientos favorables. En cualquier caso, Vasco Núñez de Balboa, que acabó, bueno, en fin, de mala manera, no quiero entrar en eso, sino que parece ser que pusieron de alguna manera, esto es cierto, a Felipe II hacer una especie de canal, porque ya se estaban haciendo en Castilla, los canales Castilla y en Francia, había mucha comunicación, y le comunicaron a Felipe II la posibilidad de unir el canal, y como veía que era una obra de ingeniería tremenda, porque una cosa es como hacen en Francia esos canales, antes la navegación era esencialmente, la gran navegación era por canales, ¿no? Pues entonces comentó Felipe II que el hombre no puede desunir lo que Dios ha unido. Exactamente. Esa fue una de las frases del rey de ese momento, y no se le echó pues nada gana a eso. Bueno, pues, pero para que usted vea, como bien lo dices tú, hubo ese intento desde 1500 y tanto, claro. ¿Por qué? Por esa característica geográfica que tiene. Atiende, Miguel Ángel, yo no sé si alguien querrá dirigir la palabra, que nuestro director nos dé la última palabra, porque estamos ya muy fuera de tiempo, Miguel Ángel. Luego seguiremos probablemente en sucesivos programas viendo qué podemos hacer, y para que entre todos seamos una unión y que, llamémosle, podamos celebrar otra diversidad, en este caso de trascendencia. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere usted, director, decir algo para cerrar el programa? Bueno, mi querido hermano Javier Perterra, Miguel, Pastor Freddy Mujica, ¿no? También a todos los participantes, a Sandra que está ahí, Yandira, también a Claudia, y tiene otro B, no sé el nombre ahí, Santa Cruz creo que es. Bueno, agradecer, ¿no? Primeramente a esa charla maravillosa, ¿no? Y más que todo, dentro de la espiritualidad acá, sudamericana, latinoamericana, es muy importante todo eso. El pensamiento, como ha dicho el pastor, es algo fantástico. Somos lo que pensamos ser, y nuestros pensamientos traen las cosas malas también. Entonces nosotros no pastorear eso y no cuidarnos de eso, por más que nosotros estemos con la Biblia abajo del brazo, no va a salir bien las cosas, porque nuestro pensamiento es una arma potente que nosotros tenemos que utilizar a nuestro favor, no en nuestro contra. Y usar ela en nuestro favor es pensar pensamientos positivos. Cuando uno tiene ese tipo de ansia, angustia, desespero, tiene que procurar de una manera o de otra cambiar esos pensamientos, orando o haciendo cualquier actividad que le gusta, para que no se polúa, ¿no? Porque es aquello que nuestro querido hermano Miguel nos dijo, y es la verdad, ¿no? El corazón está ligado con nuestro pensamiento, ¿no? Y si nosotros no cuidarnos, por ejemplo, el profeta ahí que ha dicho que nosotros no podemos confiar en el corazón, debe ter sido un profeta que ha tenido una desilusión amorosa, ¿no? Alguna cosa del tipo, porque nosotros realmente tenemos que hacer ese equilibrio y luchar para que nuestros pensamientos sean lo más positivos posible, mesmo diante de toda a adversidade. E também, não, eu sempre fui da área cristiana também, tanto da Assembleia de Deus Bautista, não, e outras ramas aí
de lo que es religión, ¿no? Y realmente lo único problema de las iglesias cristianas católicas es que habla sobre el perdón de Cristo, ¿no? Y nosotros tenemos que entender, Dios, Jesús, es justicia. Y la justicia nunca va a ser buena para todos los lados. Entonces nosotros tenemos que andar bien, porque si Dios es justo, siempre va a tener uno que va a tener que ser perjudicado porque esa persona prejudicó a alguien. Entonces tenemos que pastorear nuestras acciones también, ser buenos católicos, ser buenos cristianos, ayudando al próximo, porque una vez que salimos de la iglesia, si hay una persona, porque Dios nos manifiesta no solamente como ha dicho nuestro querido hermano cuando él llegó en España, pero Dios también se manifiesta con un mendigo, con un niño de calle, con una persona que te pide una ayuda en aquel momento y tú simplemente ignora. Y yo tengo seguridad que en algún momento que tú necesitas la ayuda, otras personas también te van a ignorar. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso, salir de la iglesia. Seamos cristianos, como somos adentro dela. Seamos fervorentes, ¿no? Porque el fervor de Cristo, cuando está el Espíritu Santo, que nos hace sanar. Porque cuando Dios, después de la Pascua, cuando estaba hablando no libro de São Marcos, capítulo 15, Jesús mandó ir al mundo y pregar el evangelio a toda la criatura. Quien cree y for bautizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. ¿No? Entonces ha enseñado los señales que son en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Expulsarán demonio, hablarán nueva lengua y si beber algún veneno no les hará daño algún porque Dios está contigo. Entonces nosotros tenemos que entender que esa es nuestra función, pregar como ha hecho nuestro querido Miguel Ángel. Tengo seguridad que los españoles escuchan esa voz suave, latina, muchas veces entra más fácil en el corazón do que escuchar los pastores, coño, joder, ¿no? Que los españoles son medio estúpidos para hablar, ¿no? Entonces nosotros escuchando latino es muy bueno para el corazón. Felicitaciones, pastor, desde acá de la Triple Frontera, me despido. Y un abrazo ahí a nuestro querido pastor Freddy Mujica, que todos los días tiene su oración ahí de 6 de la mañana a mediodía y a las 18 horas horarios de Brasil, Argentina y Paraguay, con la oración de la liberación, y ya ha hecho milagros a un montón de gente ahí. La gente quiere conocer el pastor Freddy Mujica, y también te invito a ti, Miguel, que mande sus oraciones para bendecir nuestra Latinoamérica. Un abrazo a todos. Excelente, excelente, encantado, hermano, placer. Sí, decir a nuestros oyentes que hoy nuestro programa, con nuestros pastores y otros muchos, hemos dado, creo, un ejemplo de unidad, porque señalar alguna fe como la verdadera no deja de ser, en algunos sentidos, algo de soberbia y contrario a la fraternidad y a lo que el Papa también habla, ecumenismo ecuménico, un lugar donde nos encontremos todos. La religión no responde al cómo ni siquiera al qué de las cosas, ni siquiera al por qué. Creo que la más profunda pregunta que podemos hacer es ¿para qué? ¿Para qué? Para amar, para el prójimo, a través de Dios y de su Hijo Jesús, según los pentecostales. Sí. En primero Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos todos porque el amor, amémonos todos porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y con el amor conoce bien a Dios. El amor nos demuestra y nos hace hijo de Dios. Nosotros debemos de amarnos, respetarnos y acogernos en la diversidad a nuestros hermanos, también pentecostales, y que esa inclusión y esa integración sirva para fraternidad diversa y americana. Muchísimas gracias por vuestra presencia y a vuestra disposición. Gracias por todo. Hasta Felices luego. y próspero año nuevo. Hasta luego. Luego, Dios bendiga. Señor, fiesta navideña. Gracias.
Señor, oh Señor, 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 yo quiero conocerte, déjame aprender de ti, déjame saber, Señor, el camino entre tú y yo. Señor, oh Señor, 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 sé lo que me contaron, aleluya, o lo que leí de ti, aleluya, solo eso sé, Señor, del camino entre tú y yo. Señor, aleluya, oh Señor, aleluya, Señor, aleluya. Invítame a seguirte, que quiero encontrarte. Hoy quiero escuchar tu voz. Ven y enséñame, Señor, el camino entre tú y yo. México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.